Aló, aló, aló. Vamos para a live, senhores. Eu liguei o multichat? Aposto que não. Acho que ainda vai ligar. Se solía a encierro y a la tiza que el profesor Girafales restregaba contra el pizarrón. Era una tarde pesada en la ciudad, de esas donde el aire parece no querer entrar en los pulmones. Los niños Vamos reagir a El Pocong. estaban Creepypasta del Chavo del Ocho. más inquietos que de costumbre. El chavo intentaba morder un lápiz, imaginando que era un muslo de pollo, mientras Kiko presumía un nuevo reloj de plástico que, según él, venía de las Europas. Silencio. Silencio. Ta, 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 ta. El rugido del profesor Girafales hizo que hasta Godínez, que estaba mirando una mosca, saltara en su asiento. Maestro Longaniza, ¿ya nos podemos ir a desayunar? Preguntó el chavo con la mirada perdida. En primer lugar, chavo, son las 2 de la tarde, ya no es hora de desayunar. Y en segundo lugar, es Girafales. El profesor se acomodó el saco y recuperó la compostura. Como les iba diciendo, la dirección ha aprobado un viaje de estudios. Mañana mismo partiremos hacia una zona rural conocida como la Quebrada del Olvido. Aprenderemos sobre la flora local y la importancia del ecosistema. Brutal, brutal, meu nobre mestre. ¿Ecosistema? ¿Eso se come? Susurró el chavo a la chilindrina. No seas menso, chavo. El ecosistema es donde viven los bichos y los árboles, respondió ella con suficiencia. En el fondo del salón, don Ramón, que ese día había entrado a clase para evitar que el señor Barriga lo encontrara en la vecindad, levantó la mano. Su rostro reflejaba una preocupación genuina, o quizás solo era el hambre habitual. Oiga, maestro, digo, profesor. Yo conozco esa zona. Mi abuelita, que en paz descanse, decía que por esos rumbos la tierra está maldita. Que no es bueno andar de noche por ahí porque el aire se vuelve pesado. Por favor, don Ramón. Lo interrumpió Girafales con un gesto de desdén. Estamos en pleno siglo XX. Esas son supersticiones de gente ignorante. La ciencia y la educación no temen a los cuentos de camino. Pues luego no diga Olha que brutal, Girafales positivista. que no le avisé, murmuró don Ramón, hundiéndose en su asiento. Pero si van los niños, yo voy como auxiliar. Exclamó don Ramón, usándolo de pretexto para viajar gratis y librarse del señor Barriga. El plan quedó sellado. Al día siguiente, un autobús rural, con los asientos de cuero rajados y un motor que tosía como un fumador empedernido, se estacionó frente a la escuela. El profesor Girafales subió rápidamente y tomó el volante. Suban todos. Ordenadamente. Instruyó. Ñoño subió cargando una mochila llena de tortas y refrescos. La Popis llevaba a su muñeca Serafina vestida de exploradora. La chilindrina se sentó junto a su papá, quien no dejaba de mirar hacia afuera con nerviosismo.
El chavo también se acomodó en un asiento, pegado a la ventana, con una bolsa de papel que contenía un pan seco y una resortera por si aparecía algún conejo. El viaje comenzó con el entusiasmo habitual. Kiko no dejaba de burlarse del chavo porque su mochila era una bolsa de mandado, mientras Godínez intentaba silbar una canción que nadie reconocía. Sin embargo, Eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu achei esse começo bem realista pro Chaves. Eu achei aqui que o cara que construiu essa creepypasta aqui fez com carinho aí de imitar a narrativa. Agora, o Pokong, né? Não faz nem sentido, velho, mas pode ser divertido, tá? Eu tô curtindo. a medida que la carretera de asfalto se convertía en un camino de terracería, el ambiente cambió. Los edificios fueron reemplazados por una vegetación densa y oscura. Los árboles no eran verdes y frondosos, eran grises, con ramas retorcidas que se entrelazaban sobre el camino como dedos esqueléticos. Qué feo lugar, de veras, dijo la Popis, apretando a su muñeca. Profesor, ¿ya vamos a llegar? Falta poco, Popis. La naturaleza a veces es austera en su belleza, respondió Girafales, aunque por dentro empezaba a dudar de la ruta. El mapa que le habían dado en la secretaría parecía no coincidir. Ou com a IA agora, fica muito suave dos caras fazer esses episódios, né, velho? Oi, o pior é que eu não sei explicar. Eu acho que Chaves ele tem talvez por ser antigo, por ter esse negócio meio de ser é, uma câmera meio antiga, ele tem um negócio meio de terror, sabe? Mesmo que tenha uma memória afetiva muito boa, ele tem um ar assim meio que de coisa perdida no tempo, talvez. Con las bifurcaciones que aparecían frente a ellos. El sol comenzó a bajar rápidamente. En esa zona, el atardecer no era una transición suave, sino una caída brusca hacia la penumbra. El cielo se tiñó de un color ocre sucio y el viento empezó a silbar a través de las rendijas de las ventanas del autobús. De repente, un sonido metálico y violento surgió del motor. El autobús dio un brinco violento, lanzando Oh, essa foto do Nhonho tá boa. Tá muito boa, velho. Nossa, velho. Eu vou salvar isso. Calma aí. Calma aí que esse aqui ficou muito boa, velho. Porra. a Ñoño hacia el pasillo. Un humo negro y denso, con olor a caucho quemado y algo parecido a carne rancia, empezó a salir del tablero. ¡Guay, mi barriguita! Chilló Ñoño desde el suelo. No se asusten. Mantengan la calma. Gritó Girafales, luchando con el volante mientras el vehículo se detenía en medio de una curva cerrada, flanqueada por un barranco y una pared de árboles impenetrables. Don Ramón se levantó de un salto. Se lo dije, profesor. Esta carcacha no iba a aguantar. Bajaron del transporte. El silencio del bosque era absoluto. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni el viento. Era como si el mundo se hubiera quedado sordo de golpe. Girafales abrió el capó y una llamarada de vapor lo obligó a retroceder. Se rompió la banda y parece que el radiador explotó, diagnosticó don Ramón, asomándose. Aquí no hay nada que hacer. Y mire, ya anocheció. La linterna de Girafales iluminó un letrero de madera clavado en un tronco cercano. Estaba podrido, cubierto de un musgo negro. Apenas se podía leer. Pueblo de los Dolores, 3 kilómetros. Una flecha apuntaba hacia lo profundo del bosque. Caminar 3 kilómetros no es nada, dijo Girafales, tratando de sonar optimista. Si nos quedamos aquí, nos congelaremos. En el pueblo encontraremos un teléfono o algún mecánico. Profesor, yo no creo que sea buena idea meternos ahí, dijo la Chilindrina, agarrando la mano de su papá. Está muy oscuro y se escuchan cosas. ¿Qué cosas, Chilindrina?
Yo no escucho nada, dijo Kiko, aunque sus piernas temblaban tanto que hacían ruido contra sus propios pantalones cortos. Ese es el problema, Kiko, susurró el chavo. Que no se escucha nada de nada. Sin más opciones, el grupo comenzó a caminar. La linterna del profesor era la única fuente de luz, un haz débil que apenas lograba penetrar la neblina que empezaba a surgir del suelo. Caminaban en fila india. Girafales al frente, luego los niños, y don Ramón cerrando la marcha con una expresión de terror absoluto. El camino no era un sendero, sino una serie de obstáculos de raíces y lodo. La Popis lloriqueaba en silencio, y Ñoño jadeaba pesadamente, su respiración era el único sonido rítmico en la oscuridad. Sin embargo, tras unos 20 minutos de caminata, algo cambió. Un sonido nuevo se sumó al ambiente. No eran pasos. Los pasos tienen un ritmo de 2 tiempos, izquierdo, derecho. Esto era un golpe único y pesado contra la tierra. El grupo se detuvo. ¿Qué fue eso?, preguntó Godínez. Un tronco que se cayó, dijo Girafales, aunque su voz sonó aguda. Siguieron caminando, más Ô, rápido velho, ahora. não tem como El levar a sério, velho, mas é muito bom. se repitió. Cara, realmente, eu acho que ficou bom. Eu acho que esse negócio ficou bom. Más cerca. Era un impacto sordo, como si alguien soltara un bulto desde una altura considerable. Mamá, exclamó Kiko, deteniéndose y mirando hacia atrás. Don Ramón apuntó con una pequeña linterna de mano hacia los árboles. Por un segundo, el haz de luz iluminó algo blanco entre la maleza. No era un animal. Era una figura alta, rígida, envuelta en telas blancas que brillaban con una palidez sobrenatural. Estaba atada con nudos en la parte superior, como si fuera un envoltorio humano. El pánico se apoderó de todos. El orden se perdió. Los niños gritaban mientras se abrían paso entre las ramas, que les cortaban la cara y las manos. El profesor Girafales corría dejando atrás toda su dignidad. El chavo sentía que el aire le quemaba la garganta, pero no dejaba de escuchar los saltos detrás de él, cada vez más cerca. El olor a tierra húmeda y descomposición se volvió insoportable, envolviéndolos como una manta pesada. El caos era total. Los gritos de la Chilindrina se mezclaban con los chillidos de la Popis, creando una cacofonía que el bosque parecía absorber con una indiferencia cruel. El profesor Girafales, a pesar de su estatura, tropezaba constantemente con las raíces que sobresalían del suelo. No se separen. Manténganse en grupo, gritaba el profesor, pero sus palabras se las llevaba el viento frío. Don Ramón iba a la retaguardia, empujando a los niños para que no se detuvieran. El sonido de los saltos no cesaba. Era un ritmo hipnótico y aterrador. La cosa, el Pocón, se desplazaba con una eficiencia imposible, cayendo siempre con ese impacto seco que hacía vibrar el pecho del chavo. «Chavo, ayúdame», gritó Ñoño, quien se había quedado atascado entre 2 troncos debido a su volumen y a la enorme mochila que se negaba a soltar. Brutal, hein? Brutal. Deixaram o Nhonho pra trás. Pra ser. O que será faz esse Pocong, né, velho? Porque ele é só um bichão amarrado, pô. Chavo se detuvo. Tem filme do Pocong? Depois eu vou ver. El miedo le pedía seguir corriendo, pero ver a su amigo forcejeando lo hizo dudar. Regresó un par de pasos y tiró del brazo de Ñoño con todas sus fuerzas. Al mirar por encima del hombro de su amigo, lo vio. La figura blanca estaba a escasos 10 metros. La luz de la luna, filtrada por las ramas secas, revelaba los detalles de su atavío. No era una sábana limpia. Era una mortaja antigua, amarillenta por los fluidos de la muerte y manchada de tierra negra. El nudo sobre la cabeza de la criatura se balanceaba con cada salto, como una lengua muerta. No tenía rostro, solo una superficie de tela hundida donde deberían estar los ojos y la boca, pero el chavo juraría que sentía una mirada de odio profundo emanando de esa oscuridad. «Sáquenme de aquí», bramó Ñoño, logrando finalmente liberarse con un tirón que dejó parte de su suéter en la corteza. Ambos corrieron desesperados. En la confusión de la noche, el grupo se había fragmentado. El chavo ya no veía a la Chilindrina ni a don Ramón. Solo escuchaba a lo lejos el llanto de la Popis y la voz ronca de Girafales llamando al orden. De repente, un grito agudo y prolongado rasgó el aire.
Era la voz de Kiko. Cállate, Kiko, nos va a oír. Exclamó el chavo, aunque sabía que el monstruo ya los tenía ubicados. El chavo y Ñoño llegaron a un pequeño claro donde el suelo se cubría de barro. Allí encontró a la Chilindrina y a Godines. Estaban paralizados, mirando hacia un árbol de sauce llorón cuyas ramas caían como cortinas. ¿Dónde están los demás?, preguntó el chavo jadeando. No sé, el profesor y mi papá se fueron por allá con los demás, respondió la Chilindrina, temblando violentamente. Chavo, escuché a Kiko, estaba ahí atrás. Yo también lo oí, dijo Godínez con su tono plano habitual, aunque sus ojos estaban desorbitados. Kiko, llamó el chavo. Kiko no respondió. Antes de que pudieran reaccionar, el sonido de los saltos regresó. Después lo buscamos, chavo, vámonos. Chilló la Chilindrina. El sonido de los saltos volvía a intensificarse con el pasar de los segundos. Corran hacia la luz, gritó la voz de don Ramón a lo lejos. A través de la maleza, se veía un resplandor amarillento. Ay, caramba, don Ramón. Era el pueblo. El grupo, movido por el instinto de supervivencia más básico, se lanzó hacia esa dirección, atravesando espinas que les desgarraban la ropa y el rostro. Pô, é muito bom a ambientação que o pessoal faz com essas creepypastas de Chaves, é muito boa. No les importó dejar atrás las mochilas, los juguetes o la lógica. Solo querían salir de aquel bosque que olía a final. Uno a uno, fueron emergiendo a las afueras del pueblo de los Dolores. Don Ramón llegó primero junto al profesor Girafales, quienes traían al grupo y a la Popis, la cual se había desmayado. El chavo, la Chilindrina, Ñoño y Godínez llegaron al último, cayendo sobre el suelo de piedra de la entrada del pueblo justo cuando los primeros rayos de un sol pálido comenzaban a emerger de las cimas de las montañas. El silencio volvió, pero era un silencio distinto. Los saltos habían cesado. Girafales se puso de pie con dificultad, sacudiendo su sombrero lleno de tierra y maleza. Su autoridad se había esfumado. Ahora solo era un hombre asustado. ¿Están todos bien?, preguntó con voz quebrada. Don Ramón bajó a la Popis, que empezaba a despertar. Ñoño sollozaba en silencio, abrazando sus rodillas. La Chilindrina se aferró a la cintura de su padre, escondiendo el rostro. Falta alguien, dijo el chavo, mirando hacia el bosque sombrío que aún se negaba a soltar la neblina. Todos guardaron silencio. Miraron el camino por el que habían venido. No había rastro de Kiko. El niño del traje de María. Nossa, brutal, velho. Ele pegou o Crico, velho. Nossa, nem ferrando. Nossa, ele chorando assim na. No, oh, brutal, velho. El de los cachetes inflados y la pelota gigante, no estaba. Kiko, gritó don Ramón hacia la espesura. Ya sal, no es hora de jugar a las escondidas. Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz le devolvió el nombre, burlón y vacío. Pasaron horas esperando en la entrada del pueblo. Los habitantes locales los miraban desde las ventanas con una mezcla de Pegaram o tesouro, ouvinte. Brutal. lástima y reproche, pero nadie se atrevió a cruzar el límite del bosque para buscar al niño perdido. Tenemos que ir por él, dijo Girafales, aunque sus piernas no se movían. Usted no entiende, maestro, dijo un viejo que barría el frente de su casa sin mirarlos. En este bosque, lo que se pierde de noche, ya no pertenece a los vivos. Mejor denlo por muerto y váyanse antes de que el sol se oculte de nuevo. Aterrados por la advertencia y quebrados por el cansancio, el grupo fue escoltado por un transportista local de regreso a la ciudad al caer la tarde. El viaje fue mudo. El espacio en el asiento Caraca, o Nhonho tá magro, velho. junto a la Popis, donde debería haber ido Kiko presumiendo alguna tontería, se sentía como un abismo. Llegaron a la vecindad bajo una lluvia fina y gris. Doña Florinda ya los esperaba en el portón, con su delantal impecable y una expresión de duda que rápidamente se transformó en horror puro al ver los rostros de los que bajaban. ¿Y Kiko?,
Preguntó, su voz subiendo de tono. ¿Dónde está mi hijo? Profesor Girafales. Don Ramón. ¿Dónde está mi tesoro? Nadie pudo responderle. Don Ramón bajó la mirada, las lágrimas surcando la suciedad de sus mejillas. Doña Florinda comenzó a gritar, unos gritos que desgarraban el aire de la vecindad, mientras se lanzaba contra el profesor Girafales, golpeándole el pecho con los puños cerrados. Me lo prometiste. Dijiste que estarían seguros. Chillaba la mujer antes de desmoronarse Pô, brutal demais, eu. Essa ambientação que fazem. en el suelo, convertida en un ovillo de dolor. Pasaron 3 días. La vecindad se convirtió en un lugar de luto. El departamento número 14 permanecía cerrado, aunque de vez en cuando se escuchaban los lamentos ahogados de doña Florinda. La Chilindrina no salía a jugar y Ñoño ni siquiera tenía hambre. El Chavo se sentía peor que nunca. El hambre de siempre había sido sustituida por un nudo en el estómago que no lo dejaba respirar. Se pasaba las horas metido en su barril, mirando el patio vacío, esperando ver aparecer a Kiko con su pelota para decirle que era un envidioso. Pero Kiko no volvía. La cuarta noche, el ambiente cambió. No había viento, pero las cortinas de las Isso é um absurdo. Sebastião. O verdadeiro absurdo, Sebastião. casas se movían. El Chavo, que se encontraba medio dormido en su barril, se despertó por un olor familiar pero desagradable. Era el olor del bosque. Tierra mojada, flores podridas y Nem ferrando. Nem ferrando. O Kiko vai voltar como Pokong, nem ferrando. algo más, algo dulce y rancio, como carne que ha estado demasiado tiempo bajo el sol. Entonces, lo escuchó. El sonido vino de la entrada de la vecindad. El Chavo se asomó con cuidado. La luna iluminaba el patio con una claridad fantasmal. Pô, brutal, velho. Caramba, se eu assistisse esse episódio eu me cagaria todo, velho. Não tem como. Caraca, ok, ok. Un bulto blanco estaba allí. Era pequeño, de la estatura de un niño. Estaba envuelto en telas blancas, atadas con nudos toscos. La figura estaba rígida, pero temblaba ligeramente. Kiko, susurró el Chavo, sintiendo que el vello de sus brazos se erizaba. La figura se giró con un movimiento espasmódico de todo el cuerpo. Bajo la tela que cubría la cara, se distinguían las formas redondeadas de unos cachetes, pero estaban amoratados, visibles a través de la mortaja traslúcida y sucia. Chavo, la voz salió como un borboteo de lodo. Chavo, ayúdame, los nudos me aprietan mucho. Ah, cara, bizarro. O que que você, pra vocês, o que que faz tantas essas creepypastas de Chaves? Qual que é a opinião de vocês? De onde que elas vêm? Tipo, por que que o pessoal tem medo disso, tá ligado? Fama. Fama em que sentido? Lembrança da infância. Pode ser. Pode ser, né? Uma parada meio, eu lembro quando eu era criança e aí agora tá todo estourado. Dá aquele medo, aquele receio. Mas, cara, eu acho que vai além disso. Eu acho que vai pelo ambiente do Chaves, tá ligado? Porque todo aquele negócio da filmagem, do estilo de. Eu acho que a filmagem importa muito pra uma coisa dessa. Porque quando você vê algo antigo, naturalmente, às vezes você tem uma impressão de que você não deveria estar vendo aquilo. Não sei se vocês concordam. É como virar algo proibido, falou Sebastião. É tipo isso. El Chavo retrocedió, golpeándose la espalda con su barril. El rostro de la criatura, o lo que quedaba de él bajo la tela, se iluminó Ô, brutal. O único que não consegue se defender é o Chaves, aí. Isso não tá certo, velho. con la luz de la luna.
Los ojos eran dos cuencas negras y vacías que goteaban un líquido espeso. Kiko, tú estás muerto, balbuceó el chavo. Tengo frío, chavo, dijo el Pokémon de Kiko, Começa a chorar na parede, ô, brutal. dando un salto hacia él. Déjame entrar en tu barril, hace mucha oscuridad allá afuera. La Caraca! Bizarro. criatura dio otro salto, quedando a centímetros del chavo. El hedor a tumba era insoportable. Los nudos que lo ataban parecían vibrar, como si algo vivo intentara salir de dentro de la tela. En ese momento, la puerta del número 14 se abrió. Doña Florinda salió, con los ojos hundidos y el cabello blanco por el trauma de esos días. Vio a la figura blanca y, en su locura, solo vio a su hijo. Tesoro, exclamó, extendiendo los brazos. No, doña Florinda. No se acerque. Gritó el chavo, pero fue tarde. La mujer abrazó el bulto rígido. En el instante en que sus manos tocaron la mortaja fría y húmeda, el Pokémon emitió un chillido inhumano. Los nudos se desataron solos, revelando lo que había dentro. Un cuerpo ennegrecido, cubierto de insectos y tierra. Don Ramón salió alarmado por los gritos de la mujer. Lo que vio le heló la sangre. En medio del patio de noche, yacía el cuerpo de Kiko, abrazado por su madre, que inundaba el ambiente de toda la vecindad con sus sollozos. Pô, pior que eu curti, velho. Eu acho que foi bem produzido. Eu acho que foi bem produzido. O que vocês acharam? Foi divertido. Pois é. Vamos pro próximo. La vecindad del Chavo del Ocho nunca fue un lugar de paz, pero aquella madrugada el silencio era distinto. No era una paz tranquila, sino más bien el silencio aterrador de un alma que se ha roto para siempre. A las 3 de la mañana, una figura pequeña y magullada emergió de las sombras del barril. El chavo no lloraba, ya no le quedaban lágrimas, solo un zumbido sordo en los oídos y el sabor metálico de la sangre en la boca. Don Ramón, consumido por una frustración que ya no distinguía entre el hambre y el odio, le había propinado esa tarde una paliza que trascendió el habitual coscorrón. No hubo un fue sin querer queriendo. Hubo moretones en la piel y un brillo de demencia en los ojos del hombre flaco que, por primera vez, no se contuvo ante los desastres que ocasionaba el chavo. Con los hombros caídos y arrastrando los pies en unos zapatos que le quedaban 3 tallas grandes, el chavo cruzó el patio principal. Esse aqui eles pegaram bastante daquele episódio do Chaves que ele sai da vila, que é o episódio que mais marca o pessoal. Que o Chaves ele é acusado de roubar, né? Nossa, esse episódio é. Nossa, é brutal, velho. Miró por última vez la puerta del departamento 14, luego la del 72, y finalmente el rincón oscuro donde solía jugar con tierra y latas vacías. Nadie se asomó por la ventana. Nadie sintió el frío que emanaba de su cuerpo menudo mientras atravesaba el zaguán hacia la calle oscura y fría. Al salir el sol, la vecindad recuperó su ritmo mecánico, pero con una frecuencia alterada. Doña Clotilde salió a barrer su entrada, mirando de reojo el barril vacío. Le pareció extraño no recibir el insulto matutino de la bruja del 71, pero se limitó a santiguarse y seguir con lo suyo. Doña Florinda preparó el café esperando el habitual ruido de los juegos molestos de la chusma, pero solo escuchó el viento silbar entre las láminas de asbesto. Kiko salió con su enorme pelota cuadrada imaginaria, dispuesto a presumir, pero se quedó parado en medio del patio, girando sobre su eje. El blanco de sus juegos. A bola quadrada é um horror. El receptor de sus humillaciones Um horror não euclidiano. no estaba. Mami. El chavo no sale de su barril, gritó Kiko, con un tono más de molestia que de preocupación. Déjalo, tesoro.
Seguramente se fue a buscar comida o a molestar a otra parte. Mejor para nosotros, así no te juntas con esa chusma, respondió doña Florinda desde la cocina, sin siquiera asomarse. La Chilindrina también lo buscó, pero con una sonrisa maliciosa. Tenía un truco nuevo con el cual el Chavo y Kiko caerían redondos. Al ver el barril desierto, sintió un leve pinchazo de duda, pero lo descartó rápidamente. Ya volverá cuando tenga hambre, pensó. Don Ramón, por su parte, evitó el patio toda la mañana. Tenía los nudillos hinchados y una culpa sorda que intentaba ahogar con el humo de un cigarrillo barato. No preguntó por él. Nadie lo hizo. La desaparición del huérfano fue tratada como un trámite burocrático del destino, algo que debía suceder para que el orden de la vecindad no se viera interrumpido por su presencia andrajosa. No llamaron a la policía, no preguntaron en la delegación, ni siquiera pegaron un cartel en la tienda de la esquina. El Chavo simplemente dejó de existir en el presente de la vecindad. Sin embargo, el vacío que dejó no permaneció tal por mucho tiempo. Al O pior que dá pra fazer muita creepypasta desse episódio. segundo día, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, cargado con un olor a humedad antigua y piedra fría. Cuando los vecinos despertaron y abrieron sus puertas, el grito de Kiko rasgó la mañana. En el centro exacto del patio principal, donde antes solía estar el espacio Caraca, que bizarro. libre para correr, se erguía una estructura colosal que desafiaba la lógica. Era una estatua gigante del Chavo. No era una representación heroica ni idealizada. Era una efigie de piedra grisácea, casi blanquecina, que capturaba al niño en una posición de espera eterna. De cuclillas sobre un cajón de madera, con las manos sosteniendo su mentón y una sonrisa leve, pero profundamente inquietante, tallada en su rostro pétreo. Sus ojos, aunque hechos de mineral inerte, parecían seguir a cualquiera que se moviera por el patio. Tenía las pecas marcadas como pequeñas incisiones de punzón y el gorro de cuadros reproducido con una fidelidad que erizaba la piel. Vámonos, tesoro, no te juntes con esta cosa, exclamó doña Florinda, retrocediendo con horror. Pero mami, ¿quién puso este muñecote aquí? Preguntó Kiko, escondiéndose Kiko tendo um momento de revelação, tras de clareza. las faldas de su madre. Doña Clotilde salió de su casa, murmurando oraciones en latín. Se acercó a la base de la estatua, que parecía haber brotado del mismo cemento del suelo. No había marcas de arrastre, ni huellas de maquinaria, ni rastro de cemento fresco. Dona Clotilde fez roll de ocultismo aqui, ó. Estaba allí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, como si la tierra la hubiera expulsado desde sus profundidades. Don Ramón salió de su casa con la cara demacrada. Al ver la efigie, sus rodillas flaquearon. La estatua era el vivo retrato del niño sobre el que descargó toda su furia apenas 48 horas atrás. El parecido era tan brutal que podía jurar que la textura de la camiseta de rayas era real. Seguro fue el señor Barriga, sentenció don Ramón con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba en las notas altas. ¿Se habrá cansado de que el Chavo Pô, tem umas caretas que não dá pra aguentar não, velho. no pagara renta y puso esto para, no sé, para burlarse o para que lo extrañemos? Sí, eso debe ser. Un monumento al chamaco ese. Los vecinos asintieron, aferrándose a esa explicación como a un clavo ardiendo. Era más fácil creer en una excentricidad del dueño de la vecindad que aceptar el aura sobrenatural que emanaba de la piedra. Se convencieron de que el señor Barriga, en un arrebato de extraña nostalgia o humor negro, había pagado a una cuadrilla de trabajadores para instalar el monumento durante la noche. Esa tarde, el chirrido de las llantas de un auto anunció la llegada del dueño. El señor Barriga entró al zaguán, con su maletín de cuero en mano, preparado para el impacto habitual del Chavo, que siempre lo recibía con un golpe accidental. Caminó con cautela, protegiéndose el abdomen, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el silencio lo recibió como una bofetada. Al levantar la vista, el hombre se quedó paralizado. El maletín cayó al suelo con un golpe seco. ¿Qué es esto?, balbuceó, señalando la mole de piedra que lo superaba en altura.
Ya lo sabemos, señor Barriga, dijo doña Florinda saliendo de su departamento. Es un detalle muy peculiar de su parte. Pero estorba para que Kiko juegue. De mi parte. El hombre palideció aún más. Yo no he puesto esto. Ni siquiera sabía que el chavo se había ido. Vengo únicamente a cobrarle los 14 meses de renta a don Ramón. Un escalofrío colectivo recorrió la vecindad. Si no había sido el dueño, quien tenía los recursos y el tiempo para colocar una estatua de 3 metros de altura en medio de un patio cerrado sin que nadie escuchara nada, la duda se sembró en sus pechos, pero como suelen hacer los seres humanos ante lo inexplicable, decidieron ignorarlo. La mente prefiere la rutina al misterio. Con el paso de los días, la estatua se convirtió en parte del mobiliario. Los niños volvieron a jugar a su alrededor, aunque con una precaución instintiva. Nunca le daban la espalda por mucho tiempo. Doña Clotilde incluso comenzó a dejar flores marchitas en la base, convencida de que era una señal del más allá. Pero el cambio más oscuro se dio en el departamento 72. Don Ramón, privado de su válvula de escape habitual, el chavo, comenzó a transformarse. La frustración por la falta de trabajo, el hambre constante y la culpa, que lo corroía al ver la estatua cada vez que abría la puerta, lo volvieron un ser errático y violento. La chilindrina fue la primera en sentirlo. Un quítate de aquí se convirtió en un empujón. Un regaño por las calificaciones se transformó en un cinturonazo que dejó marcas en sus piernas. Cuando Kiko se asomó para burlarse de ella, don Ramón no se limitó a un pellizco. Lo tomó del cuello de la marinera y lo lanzó contra la pared del pasillo. Ya cállense. Todos. Gritaba el hombre, con los ojos encendidos de furia. Parece que el chamaco ese me dejó su maldición. Esa noche, cuando la luna se filtró por las rendijas de la vecindad, el sonido comenzó. Un eco que no provenía del aire. Pior que também tem isso, né? Tem vários momentos no Chaves que por ser realista, né? Eles usam algumas técnicas e deixa tudo meio uncanny, né? Meio uma parada assim. Sino de la misma piedra. Era el llanto. El llanto inconfundible del chavo. Un sonido entrecortado, agudo, lleno de una tristeza abismal. Don Ramón se despertó de golpe, sudando frío. Se sentó en su cama, escuchando cómo el sonido vibraba a través de las paredes, subiendo por el suelo, metiéndose en sus oídos como agujas de hielo. El hombre se cubrió los oídos con la almohada, pero el llanto era interno. Era el sonido de un niño que tiene hambre. Uncanny só porque é pobre? Lógico que não, pô. É porque é esquisito pra Dedé o ambiente do Chaves, tudo que eles fazem não é CGI, eles sempre pegam uma coisa que existe, né? Então tem uns momentos aí que eu não vou lembrar agora, mas tem vários momentos que tipo, fica meio estranho algumas coisas, sabe? Não, principalmente também o fato de serem crianças interpretadas por adultos, né? Também isso acho que gera alguma coisa. Que tiene frío y que, sobre todo, tiene miedo. Y lo peor de todo, el llanto parecía venir directamente del centro del patio. Directamente de la garganta de piedra de la estatua. El sonido no se detuvo esa noche, ni la siguiente. Se convirtió en una especie de tortura constante que solo don Ramón parecía percibir. Kiko, aterrado, se negaba a salir al patio, jurando que los ojos de piedra de la estatua se movían ligeramente para seguir sus pasos. Mami, la estatua me miró feo. Sollozaba el niño, escondido en el ropero. No digas tonterías, tesoro. Es solo el viento que silba entre las grietas. No digas tonterías. De esa cosa horrorosa, respondía doña Florinda, aunque ella misma evitaba cruzar la mirada con el rostro de piedra. Para don Ramón, el tormento ya era personal. El llanto no era un silbido del viento, era una acusación. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que sus nudillos impactaron contra la sien del huérfano. Veía la mirada de incomprensión del niño, esa chispa de vida que se apagaba antes de que el pequeño saliera huyendo hacia la oscuridad de la calle. El hambre que don Ramón sentía ahora no era física, era un vacío negro en el estómago que pedía perdón, o quizás, sangre. A falta de su víctima habitual, el hombre flaco se volvió una sombra de lo que fue. Caraca, slasher do seu Madruga.
Sus hombros se encorvaron más, su piel adquirió un tono grisáceo similar al de la estatua y su carácter se tornó volcánico. Ya no golpeaba a la chilindrina por disciplina, sino por necesidad. Un placer sádico y desesperado lo poseía cuando escuchaba a su hija llorar. Era la única forma de acallar, por unos instantes, el lamento que emanaba del patio. Cállate ya, chilindrina. Si sigues llorando te voy a dar una razón de verdad. Ô, louco, martelo, man. Nossa, calma lá. Calma lá, man. Exatamente. Olha a nova lei, né? Calma lá. Rugía, mientras la niña se encogía en un rincón del departamento 72, con los brazos marcados por la furia de su propio padre. La vecindad se sumió en una espiral de toxicidad. Doña Clotilde, en su delirio, comenzó a hablarle a la estatua. Le llevaba platos de comida que dejaba en la base, Cara fazendo oferenda pro Chaves, brutal demais, velho. pan, fruta, restos de cena, los cuales amanecían siempre intactos, pero cubiertos por una fina capa de escarcha, incluso en las noches más calurosas de la ciudad. El olor a putrefacción de la comida abandonada se mezclaba con el aroma a incienso que la bruja quemaba para limpiar el lugar. Una noche de tormenta, la tensión alcanzó su punto de ruptura. Los truenos retumbaban sobre las láminas del techo, y el llanto de la estatua se volvió un alarido. Ya no era un simple sollozo entrecortado, era un grito de agonía que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Don Ramón estaba sentado en su sillón viejo, con una botella de alcohol barato en la mano. El ruido lo estaba volviendo loco. Sentía que las paredes del departamento se cerraban sobre él. Cada gota de lluvia que golpeaba el techo le recordaba al sonido de los pasos del chavo. Ya basta. Maldito mocoso, déjame en paz. Gritó al aire, lanzando la botella contra la pared. Se puso de pie, tambaleándose. Su mirada estaba completamente perdida y su respiración era errática. No podía más. Tenía que enfrentar a esa cosa. Tenía que demostrarse a sí mismo que solo era piedra, que el chavo estaba lejos de allí, y que ese monumento no era más que una broma pesada del destino. Salió al patio bajo la lluvia torrencial. El agua le empapaba la playera negra y el pantalón desgastado. El patio estaba sumido en una penumbra azulada, solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban intermitentemente la mole de piedra. La estatua del chavo se alzaba imponente, bañada por la lluvia, que resbalaba por sus mejillas de granito simulando lágrimas reales. ¿Qué quieres de mí?, le gritó don Ramón a la figura inerte. Ya te fuiste. Ya me dejaste solo con mi miseria. ¿Por qué sigues aquí? Se acercó a la base, tambaleándose. La estatua parecía haber crecido. Ahora se veía más masiva, más pesada, como si estuviera absorbiendo la humedad del ambiente para ganar densidad. Don Ramón golpeó la piedra con sus puños cerrados, los mismos puños que habían castigado al niño. Habla, maldita sea. Dime que no eres real. En ese momento, un relámpago iluminó el patio con una intensidad cegadora. Por un breve segundo, don Ramón juró que la sonrisa de la estatua se ensanchó. Los ojos, que antes eran simples hendiduras en la piedra, parecieron adquirir un brillo vítreo, una mirada de profunda y Essa estátua, será que foi feita de IA? antigua satisfacción. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Era el silencio de una tumba que acaba de ser abierta. Don Ramón retrocedió, asustado. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si la tierra misma estuviera rechazando su presencia. Intentó dar la vuelta para regresar a la seguridad de su hogar, pero sus zapatos se hundieron en el lodo del patio, que ahora parecía tener la consistencia de la arena movediza. Miró hacia arriba. La estatua, que siempre había estado perfectamente equilibrada sobre su cajón de piedra, comenzó a inclinarse. Fue un movimiento lento, casi imperceptible al principio, como el de un árbol viejo cediendo ante el hacha. No, no puede ser, susurró el hombre, paralizado por el terror. La enorme masa de piedra se cernía sobre él. Don Ramón intentó gritar, pero su voz se extinguió en su garganta seca. El peso de toneladas de granito comenzó su descenso final.
El último pensamiento que cruzó la mente de don Ramón antes de que la oscuridad lo reclamara fue el recuerdo del chavo, no el niño golpeado, sino un chavo gigante, de piedra, que finalmente le devolvía todos y cada uno de los golpes recibidos, concentrados en un solo impacto definitivo. El estruendo fue colosal. Un sonido de piedra chocando contra carne y hueso que fue ahogado por un trueno que sacudió los cimientos de toda la vecindad. Al amanecer, doña Florinda abrió su puerta y soltó un grito que heló la sangre de los vecinos. En el centro del patio, la colosal estatua del chavo había desaparecido sin dejar rastro. Ni un fragmento de piedra, ni una huella de arrastre. Solo quedaba el cuerpo de don Ramón, aplastado Mano. Ai, ai, muito bom, muito bom. contra el cemento con una violencia inhumana, como si una montaña le hubiera caído encima. Sus huesos estaban pulverizados y su rostro reflejaba un terror absoluto. Los vecinos, horrorizados, se amontonaron alrededor de aquella figura inmóvil. No hubo explicaciones. La Chilindrina, mirando el espacio vacío donde antes estaba la estatua, susurró con un hilo de voz. El chavo ya no tiene hambre, el chavo ya se lo comió. Nadie volvió a ver al chavo, ni la estatua regresó jamás. La vecindad quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido en las madrugadas por un crujido seco que brotaba del suelo. Un sonido de piedra frotando contra piedra, como si el patio mismo estuviera terminando de digerir lo que quedaba de su presa. Brutal. Esse aqui foi brutal. Mi trabajo es fácil porque uso Cara, pior que tem vários episódios, né, com isso, velho. Caramba, de Creepypasta do Chaves. Caramba, que nicho engraçado. Eu curti Ramón muito. estaba cenando en su casa, mientras la Chilindrina dormía tranquilamente en su cuarto. Don Ramón disfrutaba del silencio de la noche, disfrutaba que todos estuvieran durmiendo ya que eso le transmitía paz. Doña Florinda no lo cacheteaba, el señor Barriga no cobraba la renta y doña Clotilde no molestaba con sus piropos, eran solo don Ramón y su cafecito con leche y pan. En medio del silencio empezó a escuchar una música instrumental que provenía del segundo patio, se sorprendió al escuchar aquello, intrigado decidió ponerse de pie y acercarse a la ventana para observar, todo era muy oscuro pero alcanzó a ver que el chavo, se asomaba aterrado mientras miraba al otro patio. Don Ramón frunció el ceño y tomó la manija de la puerta para abrirla, pero antes de hacerlo, salió la Chilindrina de su cuarto. Don Ramón se asustó y le dijo, pensé que ya estabas dormida hija, me sacaste un gran susto. Don Ramón se dio cuenta de que la música dejó de escucharse, pero aún así decidió salir al patio no sin antes decirle a la Chilindrina que volviera a la cama ya que era tarde. Don Ramón salió y se acercó al barril y llamó al chavo para que saliera, el chavo salió aún con gesto aterrado y don Ramón le preguntó, oye chavo ¿qué fue lo que viste en el otro patio? El chavo se quedó callado por unos segundos y luego le contestó, no alcancé a ver mucho, estaba muy oscuro, pero sí puedo asegurarle que escuché música, como si alguien estuviera ahí. Don Ramón volteó a mirar al otro patio, y vio que estaba demasiado oscuro como para distinguir si había alguien o no, luego don Ramón enojado dijo, debe ser un borracho que se metió a la vecindad, permíteme chavo, voy a ir a revisar espérame aquí, si me pasa algo yo te echo un grito. Don Ramón fue al otro patio en busca del responsable de la música. El chavo esperó dentro del barril, ya que el ambiente y la vibra comenzaba a ser aterradora, no estaban seguros de dónde provenía la música, pasaba el tiempo y don Ramón no regresaba, el chavo comenzó a preocuparse y salió del barril para asomarse, no lograba ver nada y optó por salir del barril e ir rápidamente hasta la casa de don Ramón ya que la puerta estaba medio abierta, entró y vio a la Chilindrina en la cocina preparándose un sándwich, el chavo se le quedó viendo sin parpadear, luego la Chilindrina le dijo, llegaste justo a tiempo chavo, te voy a dar la mitad del sándwich que me estoy preparando. El chavo se mostraba desconcertado y le respondió, tu papá no regresa del segundo patio, creemos que hay alguien más allá. La Chilindrina le preguntó que qué hacía don Ramón allí a altas horas de la noche.
Hubo un momento de silencio y de repente se volvió a escuchar la misma música de antes. El chavo le hizo una seña a la chilindrina para que escuchara con atención a qué se refería. La chilindrina logró escuchar que efectivamente, alguien ponía música en el otro patio. El chavo cerró la puerta y se acercó, le dijo a la chilindrina que sospechaba que estaban en peligro. La chilindrina no comprendía del todo qué estaba pasando, y la música dejó de sonar. En eso alguien tocó la puerta. El chavo se alejó ya Essa cena ficou engraçado com essa música. que tenía miedo. La chilindrina se acercó a la puerta y el chavo le dijo a la distancia, yo que tú no la abría, puede ser alguien con malas intenciones. Seguían tocando la puerta aún con más insistencia. La chilindrina la abrió y era don Ramón, el cual entró enojado, y les dijo que por qué habían cerrado la puerta, a lo que la chilindrina le contestó que el chavo estaba paranoico y que intentaba asustarla. Don Ramón se acercó al chavo y le dijo, te he dicho un montón de veces que no te metas a nuestra casa sin nuestro permiso, a ver dinos qué se te ofrece. El chavo miró confundido a don Ramón y le preguntó, ¿puedo saber por qué tardó tanto Rondamón? ¿Acaso había alguien más en el otro patio? ¿De qué estás hablando, chavo? Solo salí a sacar la basura ya que olía muy feo aquí adentro. Ahora hazme el favor de largarte de aquí antes de que te dé un coscorrón. El chavo comenzó a sospechar que tal vez todo aquello fue una pesadilla. Salió de la casa y se metió nuevamente al barril. Después de unos segundos, don Ramón volvió y lo llamó. El chavo salió y don Ramón le dijo, no había nadie, tal vez fueron otras personas ajenas a la vecindad que pusieron su música y nosotros pensamos que había sido aquí. No hay de qué preocuparnos. Duerme, chavo, buenas noches. Hubo un silencio en el patio y escucharon la misma música, pero esta vez dentro de la casa de don Ramón. Don Ramón, intrigado, le preguntó al chavo que qué estaba pasando, porque ahora la instrumental sonaba en su casa. El chavo comenzó a llorar y no le contestó. Don Ramón se acercó lentamente para asomarse por la ventana mientras el chavo observaba desde la distancia. Don Ramón se alejó lentamente de la ventana y una vez estando cerca del chavo le dijo, ¿quiénes son esos? El chavo le preguntó a quiénes se refería. Don Ramón le respondió, hay unas personas haciendo música dentro de mi casa, dime qué fue lo que viste, chavo. El chavo le dijo la verdad, que un hombre idéntico a don Ramón había ingresado a la casa, pero en ese momento el chavo se encontraba tan confundido que decidió salir de la vecindad, dejando a don Ramón solo en el patio. Se armó de valor y fue a la casa para tocar la puerta. De inmediato le abrió el señor Barriga. Don Ramón le preguntó que qué estaba haciendo en su casa y en qué momento había entrado. El señor Barriga no le contestó y salió de la casa, caminando lentamente hasta la salida de la vecindad. Don Ramón se le quedaba viendo sin comprender su extraño comportamiento. Don Ramón ingresó a la casa y cerró la puerta, fue al cuarto de la chilindrina, la vio sentada encima de su cama. ¿Se puede saber qué ha pasado aquí, chilindrina? ¿Qué hacía el señor Barriga aquí dentro? La chilindrina estaba rígida, como si algo espantoso hubiera visto. Don Ramón se acercó para abrazarla, pero en ese instante se dio cuenta de algo. Ese abrazo se sentía incómodo, el olor de la chilindrina era diferente y por alguna razón, la chilindrina transmitía una señal eléctrica difícil de explicar. Don Ramón se levantó de inmediato y fue a una de las alacenas para sacar Como é que eles explicariam isso no episódio? Sem o narrador, não ia ter como. unos medicamentos que le podrían servir a la chilindrina, ya que pensaba que estaba enferma. En eso volteó y vio que la chilindrina se encaminaba lentamente hasta la puerta. Don Ramón le dijo, espérate, chilindrina, ¿a dónde vas? La chilindrina salió de la casa azotando la puerta detrás de sí. Sin pensarla, don Ramón salió, pero el patio estaba vacío, la chilindrina ya no estaba ahí. Decidió sentarse en la mesa para reflexionar, pensando que estaba teniendo una pesadilla. Escuchó de repente un ruido en el cuarto de la chilindrina, entró y revisó por todos lados, hasta encontrarla debajo de la cama, amarrada de los pies y de las manos, con una cinta en la boca. Don Ramón la sacó de ahí y la liberó para después abrazarla. Esta vez se dio cuenta de que el abrazo se sentía auténtico, sabía que ella era su verdadera hija, el mismo olor y la misma sensación.
La Chilindrina dijo llorando, entraron dos sujetos a tocar música, yo no sabía qué estaba pasando, me dejé llevar ya que la melodía era buena, comencé a aplaudirles pero de repente uno de ellos sacaba la lengua exageradamente para posteriormente transformarse en el señor Barriga, el otro me agarró fuerte y me llevó al cuarto para amarrarme y dejarme debajo de la cama, luego tocaste la puerta y el sujeto se subió encima de la cama, tal vez se transformó en alguien pero no sé en quién. Don Ramón comenzó a sospechar que era lo que realmente estaba pasando, así que mencionó, esto ya lo he vivido alguna vez en mi infancia, ese no era el señor Barriga, son seres cambiantes de apariencia, los cuales son conocidos como skinwalkers. La Chilindrina le preguntó que si eso era Caraca, chegamos no Skinwalker, velho. Podia ser o Naruto, né? Que é nacional, mas tudo bem. malo, a lo que don Ramón respondió que por lo general, ningún encuentro con ellos suele ser peligroso ya que tanto en su experiencia como en testimonios que había escuchado, nadie había salido herido ante semejantes seres. Don Ramón le dijo que aún así es necesario tener precaución ya que esos seres son como parásitos que se alimentan del miedo de la gente, generando confusión y en algunos casos psicosis colectiva. Don Ramón le dijo a la Chilindrina que lo mejor sería estar en casa hasta que amaneciera, ya que esos seres se manifiestan más comúnmente de noche, y probablemente en el día ya no estarían. Al día siguiente Don Ramón fue a la casa de Doña Clotilde, tocó Ou abandonaram o Chavinho no pátio, velho. Brutal demais, velho. la puerta y fue recibido, dentro Don Ramón le dijo, sé que los niños le suelen decir bruja, pero yo sé que lo hacen de una manera inocente y ofensiva, aún así sé que usted hace prácticas de magia, ya que nos lo ha contado en algunas ocasiones. Doña Clotilde con tono coqueto le respondió, así es don Ramón, mi pasatiempo favorito es hacer magia, magia útil que me sirva para mis tareas domésticas o para llamar la atención, Lore profunda. por ejemplo de usted. Don Ramón un poco incómodo mientras se alejaba lentamente le dijo, pues parece que no le ha funcionado mucho, ¿verdad? Doña Clotilde le dijo, es un grosero, debe saber que aún no practico magia para llamar su atención, solo estaba jugando, pero créame que si llego a enfocarme en hacer un hechizo para gustarle, tendría un efecto exitoso. Don Ramón volteó a los alrededores de la casa y se encontró por casualidad con un acordeón encima de la mesa, luego miró a Doña Clotilde fijamente y le preguntó sobre el acordeón, Doña Clotilde le respondió, salí a barrer el patio de la vecindad muy temprano en la mañana y me lo encontré en el suelo, vi que estaba en buenas condiciones y me lo traje. El episodio termina dejándonos esa intriga sobre qué había pasado realmente con los Skinwalkers, mostrando la expresión confundida de Don Ramón sobre los hechos. Cara, se tivesse trocado Skinwalker por Nahuelito, Nahualto, né? Acho que é isso, Nahualto. Teria ficado muito bom, velho. Cara, pior que é bom, velho. Eu curti esse negócio. La cabaña estaba en silencio, roto solo por el crujir ocasional de la madera bajo el viento y el goteo lento de la lluvia que se filtraba por el techo. Para Chavo, Kiko y la Chilindrina, aquel lugar parecía un refugio seguro, el último reducto que los separaba de un mundo que ya no existía. Don Ramón los observaba desde la esquina, con los brazos cruzados, evaluando las provisiones y la seguridad de la pequeña fortaleza improvisada. 6 meses atrás, la vecindad había sido un lugar de risas, juegos y discusiones The Walking Chavo, agora. triviales. Hoy, todo estaba muerto o Que dia vai ter mais live de Minecraft? Cara, amanhã. Amanhã, Caleb. Muito provavelmente amanhã vai ter. Hoje eu vou criar um joguinho. A gente vai reagir. Vai ter filme aí na Twitch aí de noite. Mas amanhã acho que tem. desaparecido. Don Ramón les había contado cómo había perdido la cuenta de los vecinos que sobrevivieron. Doña Florinda había sido arrastrada por una horda mientras intentaba proteger la farmacia improvisada. El señor Barriga y Noño se habían quedado atrapados en el sótano de la vecindad cuando los primeros infectados llegaron.
Hasta la bruja del 71 había desaparecido sin dejar rastro. Cada historia que contaba estaba teñida de un silencio que los niños apenas podían soportar. Tenemos Cara, posso jogar, posso jogar. Só não gostei muito daquele modpack em especial. Eu achei que ele deixou muito confuso o jogo. que racionar la comida, decía don Ramón, marcando cada lata de frijoles y cada paquete de galletas. Si no nos alcanza durante el invierno, no vamos a sobrevivir. La Chilindrina, sentada cerca del fuego improvisado, jugaba con un muñeco roto. No hablaba mucho, pero su mirada mostraba una mezcla de miedo y resignación que hacía que don Ramón se sintiera responsable hasta el dolor. Kiko, como siempre, intentaba mantener el humor, pero sus carcajadas sonaban huecas. No me gusta este lugar, murmuró, todo está oscuro y suena raro. El chavo se acercó a don Ramón y le dijo, no quiero que nos pase como a los otros, ¿verdad, don Ramón? Don Ramón lo miró fijamente, conteniendo un nudo en la garganta. No, chavito. Mientras yo esté aquí, no les va a pasar nada, pero tenemos que ser cuidadosos. Muy cuidadosos. Dwellers, foi legal. Eu curti o mod. Eu ainda vou jogar mais dele. Provavelmente nas terças, né? El primer mes había sido el más difícil. La cabaña estaba aislada, rodeada por un bosque que ya no parecía un lugar de juegos. Don Ramón había improvisado trampas y barricadas para mantener alejados a los infectados, aunque en realidad la mayor amenaza no eran ellos, sino el hambre, la desesperación y el miedo que crecía dentro de cada uno. Las noches eran las peores. Cada crujido del bosque parecía un presagio, cada sombra en la pared se convertía en un monstruo imaginario. El chavo comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con los demás vecinos mirándolo desde la distancia, sus ojos vacíos y su piel marchita, extendiendo las manos hacia él. Kiko se despertaba sudando, sus gritos rompiendo el silencio, y la Chilindrina sollozaba en un rincón, abrazando su muñeco como si fuera un escudo. Don Ramón pasaba esas noches en vela, escuchando los sonidos del bosque, contando latidos y rezando para que nadie llegara hasta ellos. Con el tiempo, la rutina se volvió obsesiva. Cada día había que buscar agua, revisar trampas, almacenar leña y mantener la cabaña lo más segura posible. La tensión crecía con cada día que pasaba sin contacto humano. No hablaban de los muertos, pero todos sabían que la ausencia de los vecinos era permanente. La cabaña era un pequeño mundo cerrado. Virou Don't Starve. Un microcosmos de miedo y desconfianza. Un día, don Ramón decidió explorar los alrededores, siguiendo un sendero que no habían revisado. Llevaba consigo un machete y una mochila con algunas provisiones. Kiko quiso acompañarlo, pero don Ramón lo detuvo con firmeza. No, Kiko. Tú te quedas con ellos. No podemos arriesgar a todos. Durante horas, caminó entre árboles y casas destruidas, observando los restos de lo que había sido. Você nota cada um interpretando o seu Madruga de uma forma, né? Em outros das Creepypastas ele foi vilão, né? Da estátua. Agora ele tá sendo herói. La vecindad. Un coche volcado, una bicicleta oxidada, juguetes esparcidos entre los escombros. Todo estaba quieto, demasiado quieto. El aire olía a muerte y humedad. En un momento, escuchó un sonido detrás de un muro caído, un gruñido bajo, gutural, que lo hizo tensar los músculos. Se acercó lentamente y encontró un gato muerto, descompuesto, con arañazos que hablaban de una lucha que no había podido ganar. Don Ramón respiró hondo y volvió sobre sus pasos, consciente de que cada vez que salía al exterior, estaba más cerca de encontrarse con algo que no podía controlar. Mientras tanto, en la cabaña, los niños empezaban a notar cambios en sí mismos. Chavo hablaba menos, se movía con cautela, como si el miedo se hubiera convertido en una extensión de su cuerpo. Kiko se ponía nervioso con cualquier ruido, saltando al menor sonido, y la Chilindrina comenzó a dibujar figuras en la pared, líneas que representaban escenas de muerte y desesperación que solo ella parecía entender. Don Ramón lo veía y sentía un peso cada vez más grande en el pecho. Sabía que no podía protegerlos para siempre. Un día, mientras revisaba los alrededores de la cabaña, encontró huellas que no reconocía.
Eran humanas, pero más grandes, más pesadas. Las siguió hasta un claro cercano y vio restos de lo que parecía haber sido un campamento improvisado. Huesos quebrados, latas vacías, ropa rasgada. El horror se incrustó en su mente. Si otros habían pasado por allí y no sobrevivieron, ellos no estaban a salvo. Volvió corriendo a la cabaña, respirando con dificultad, sabiendo que la falsa sensación de seguridad estaba a punto de romperse. Esa noche, la tensión llegó a un punto crítico. El chavo gritó en sueños, Era o nhonho zumbi. despertando a Kiko y la chilindrina. Don Ramón se levantó y revisó el perímetro con cuidado. Nada parecía moverse, pero su instinto le decía que algo estaba acercándose. Pasaron horas escuchando el viento, los árboles, cualquier sonido que pudiera indicar peligro. Cada sombra proyectada por la luz del fuego parecía más larga, más amenazante. El miedo se convirtió en paranoia. Don Ramón comenzó a revisar las provisiones varias veces al día. Los niños empezaron a cuestionarlo, a preguntarle si los iba a abandonar, si los demás vecinos habían muerto de verdad. Don Ramón se esforzaba por mantener la calma, pero dentro de sí sentía el terror que los niños no podían expresar. Sabía que el mundo afuera no perdonaba, que cada día que pasaban con vida era un milagro frágil. Un día, mientras intentaba arreglar el techo, escuchó un ruido distinto. Pasos firmes sobre la nieve, arrastrándose hacia la cabaña. Aguzó el oído. Tem neve no México? No eran animales. No eran los muertos que recordaba. Eran vivos. La desesperación lo golpeó. Alguien había encontrado su refugio. Retrocedió lentamente, asegurándose de que los niños estuvieran dentro y a salvo, mientras el frío viento le golpeaba la cara y la lluvia lo empapaba. El grupo dentro de la cabaña sintió el cambio de tensión. Los niños se abrazaron, temblando, mientras don Ramón miraba hacia la puerta. Sabía que cualquier enfrentamiento podría ser fatal. Tenían comida y agua para sobrevivir algunos días más, pero no podían arriesgarse a abrir la puerta sin saber quién estaba allí. Cada segundo que pasaba sentía que el mundo afuera los estaba cazando, no con zombies, sino con el miedo puro y constante que había aprendido a vivir. Don Ramón no podía ignorar los sonidos que se acercaban. Cada crujido de la madera de la cabaña, cada golpe del viento en las paredes, parecía amplificado por su miedo. Se arrodilló Tem, mas não é comum. frente a la puerta, con la mano sobre la manija, y susurró: «Muchachos, tranquilos, no hay que hacer ruido». El chavo no aguantó y le dio la garrotera, mientras Kiko y la chilindrina se encogían en un rincón. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de terror y desconfianza que él sentía. Durante meses habían creído estar a salvo, y ahora la amenaza estaba justo ahí, al otro lado de la puerta. Los pasos se detuvieron. Un silencio absoluto cubrió la cabaña. Don Ramón contuvo la respiración, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Entonces, un golpe seco, seguido de otro, retumbó en la madera. El miedo de los niños se convirtió en pánico silencioso. Chavo comenzó a sollozar, y la chilindrina murmuró algo ininteligible mientras abrazaba sus rodillas. Don Ramón tomó una decisión rápida. «Quédense abajo», les dijo. Subió a la ventana que daba al bosque, observando entre las tablas sueltas. La figura que vio no era humana, pero tampoco un zombi común. Estaba encorvada, moviéndose de manera extraña, como si el miedo mismo le hubiera deformado. Sus ojos brillaban con una especie de hambre que no podía identificar, pero que llenaba la sangre de don Ramón de terror. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Nadie se atrevía a salir, incluso para buscar agua. Las provisiones empezaban a escasear, y la tensión entre ellos crecía. Kiko discutía con el chavo por cualquier cosa, la chilindrina lloraba a escondidas y don Ramón sentía que la responsabilidad lo aplastaba. Cada noche escuchaban golpes y crujidos que no podían explicar, y cada sombra se convertía en un posible atacante. Una mañana, don Ramón decidió que no podían quedarse allí para siempre. Tenían que moverse, aunque fuera un riesgo enorme. Les explicó a los niños que debían racionar aún más la comida y estar listos para salir en cualquier momento. La chilindrina lloró. «No nos abandones, papito lindo», dijo con voz temblorosa.
No voy a hacerlo, mijita, respondió don Ramón, aunque en su interior sabía que cada decisión que tomaba los acercaba al peligro. Solo tenemos que ser inteligentes y rápidos. No podemos esperar a que nos encuentren. Prepararon mochilas improvisadas, llenas de latas, agua y algunas mantas. Don Ramón revisó las armas y trampas que había hecho. Cada movimiento estaba calculado, cada minuto contaba. Salir al mundo exterior ya no era una opción segura. Era un acto desesperado, una apuesta por la vida. Esa noche, mientras dormían, escucharon un ruido diferente. Un murmullo, como voces lejanas entremezcladas con gruñidos. Don Ramón se despertó primero, tomó su machete y asomó la cabeza por la ventana. Lo que vio lo paralizó. Un grupo de figuras caminaba hacia ellos desde el bosque, algunas humanas, otras deformadas, moviéndose de manera irregular. Era imposible saber si eran vivos, muertos o algo intermedio. Muchachos, despierten, susurró. Tenemos que movernos ahora. Despertaron sobresaltados, con el corazón latiendo desbocado. Don Ramón tomó la mano de la Chilindrina. Vamos a salir por la parte trasera. Rápido y silenciosos. Atravesaron un pequeño claro detrás de la cabaña, con las mochilas golpeando sus espaldas. Cada sombra parecía un enemigo, cada crujido una amenaza. El miedo los mantenía en alerta máxima, pero también los unía. Si uno caía, los demás caerían con él. Al cabo de unos minutos que parecieron horas, llegaron a un camino que parecía conducir a una zona más despejada. Don Ramón miró atrás. Las figuras se habían detenido frente a la cabaña, moviéndose lentamente, observándolos. No había duda. Si regresaban, la cabaña sería invadida. Durante los siguientes días, se movieron con extremo cuidado, evitando cualquier ruido y cualquier señal de vida. Encontraban refugios improvisados, casas destruidas donde podían pasar la noche, pero siempre bajo la misma presión. El miedo constante de ser encontrados, de que algo los atrapara. La tensión psicológica empezaba a afectar a los niños. El chavo hablaba solo, repitiendo frases que escuchaba en sueños. Kiko mostraba signos de paranoia y agresividad. La Chilindrina había dejado de hablar y solo dibujaba líneas y figuras en cualquier superficie que encontraba. Don Ramón empezó a notar cambios en sí mismo también. Su paciencia se agotaba, su sueño se volvía fragmentado y cada ruido lo hacía sobresaltarse. A veces se despertaba sudando, con la sensación de que algo estaba tocando su hombro, aunque no hubiera nadie. Sabía que el miedo podía matarlos más rápido que cualquier criatura. Una tarde, llegaron a un edificio en ruinas que ofrecía cierta protección. Don Ramón decidió que era lo suficientemente seguro para pasar la noche. Colocaron trampas improvisadas, aseguraron las entradas y prepararon la cena. El silencio parecía aliviar un poco la tensión, aunque todos sabían que era solo temporal. Mientras comían, don Ramón les habló sobre lo que había aprendido en estos meses. Cómo controlar el miedo, cómo tomar decisiones rápidas, cómo protegerse unos a otros. No podemos permitir que nos venza el miedo, dijo. El miedo nos mata desde adentro. Tenemos que usarlo. Caraca, muito filosófico, velho. Ô, pura arte, pura arte. Absoluto cinema. No dejar que nos domine. Los niños escuchaban atentamente, aunque sus ojos mostraban que la tranquilidad era solo superficial. Cada sonido del exterior los hacía tensarse, cada sombra proyectada por el fuego parecía moverse. Don Ramón lo sabía, la falsa calma no duraría mucho. Esa noche, justo cuando los niños empezaban a dormir, un golpe fuerte sacudió la puerta principal. Don Ramón se levantó de inmediato, machete en mano. Miró por la ventana y vio a un grupo de figuras acercándose, más numerosas que nunca. Esta vez no eran solo humanos deformes. Algunas tenían rastros de infección, movimientos erráticos, como si el virus hubiera evolucionado en formas inesperadas. Don Ramón entendió que no había tiempo. Si intentaban huir por la puerta principal, los niños no sobrevivirían. Debía actuar él solo. Sin decir palabra, tomó la mochila con las provisiones más esenciales y la empujó hacia los niños. Lleven esto y corran. No se detengan. Kiko protestó, pero don Ramón lo detuvo con un gesto firme. No hay tiempo para discutir. El chavo y la Chilindrina lo miraron con lágrimas en los ojos. La tensión y el miedo se mezclaban con una comprensión inmediata. Don Ramón estaba dispuesto a sacrificarse para salvarlos.
Sin esperar más, los empujó hacia una salida lateral que había descubierto antes. Mientras los niños desaparecían entre la oscuridad del bosque, don Ramón giró hacia la puerta principal. Las figuras estaban ahora frente a él, gruñendo y avanzando. No había escapatoria, no había alternativa. Solo quedaba el sacrificio. Con un grito que no era de miedo sino de determinación, don Ramón cargó hacia ellos, usando todo lo que tenía: machete, fuerza, astucia. Cada movimiento estaba calculado, cada golpe destinado a ganar tiempo para que los niños escaparan. Sabía que no sobreviviría, pero también sabía que ellos sí tenían la oportunidad de hacerlo. El bosque parecía un túnel interminable, mientras Chavo, Kiko y la Chilindrina corrían entre los árboles. La mochila con comida y mantas rebotaba contra sus espaldas, recordándoles que todavía tenían una mínima oportunidad de sobrevivir. Cada sombra parecía perseguirlos, cada crujido los hacía girar, pero don Ramón no estaba a su lado. No podían detenerse a pensar en eso, no podían permitirse el lujo de mirar atrás. El chavo tropezó con una raíz y cayó al suelo, arrancando lágrimas y sollozos. Kiko lo ayudó a levantarse mientras la Chilindrina se mantenía delante, alerta, vigilando el camino. El miedo los mantenía despiertos, pero también los mantenía juntos. Habían aprendido en los últimos meses que la unidad era su única protección real. Mientras tanto, don Ramón seguía luchando. Cada figura que avanzaba era un recordatorio de que el tiempo se acababa. No era cuestión de huir, era cuestión de mantenerlos vivos. Usando su conocimiento del terreno y la improvisación, atrajo a las criaturas hacia trampas que había dejado preparadas, desviando su atención y ralentizando su avance. Cada gruñido y golpe lo llenaba de adrenalina, pero también de tristeza. Sabía que no volvería a ver a los niños fuera de peligro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las criaturas lograron derribar la barricada que don Ramón había construido. No importaba, había cumplido su objetivo. Las figuras estaban lo suficientemente lejos de la salida lateral para que los niños escaparan. Con un último empujón, corrió hacia ellos, gritando, golpeando y desviando la atención todo lo que pudo. Su cuerpo estaba exhausto, cada músculo dolía, pero la fuerza del sacrificio lo mantenía en pie. Chavo, Kiko y la Chilindrina llegaron a un claro y continuaron corriendo sin detenerse. No miraron atrás. El llanto, el miedo y la desesperación se mezclaban en sus mentes, pero una chispa de esperanza permanecía. Habían logrado escapar. Sin embargo, sabían, aunque no lo dijeran, que don Ramón no los seguiría. Cuando el amanecer apareció, los niños encontraron un pequeño refugio en una casa abandonada. Se acurrucaron juntos, exhaustos y temblando. La mochila de provisiones era suficiente para unos días, pero la ausencia de don Ramón llenaba el espacio con un vacío imposible de ignorar. La Chilindrina lloró en silencio, mientras Kiko y Chavo la observaban, incapaces de encontrar palabras que explicaran la mezcla de gratitud y dolor que sentían. Volvieron al edificio al día siguiente, con cuidado, esperando encontrar algún signo de don Ramón. Lo que encontraron fue el resultado de su sacrificio: marcas de lucha, restos de trampas usadas y señales de que había detenido a las criaturas todo lo que pudo. No había vida, solo el testimonio de su valor. La Chilindrina colocó su muñeco en el suelo frente a lo que quedaba del escenario y murmuró: «Papito lindo, gracias». Kiko y el chavo guardaron silencio, comprendiendo sin palabras que la vida que tenían ahora era gracias a él. El miedo seguía allí, y el mundo afuera no había cambiado. Pero había una lección que nunca olvidarían. El sacrificio de alguien que los amaba les había dado una oportunidad de seguir adelante. Los días siguientes fueron de supervivencia y luto silencioso. Cada ruido, cada sombra, les recordaba a don Ramón y la frágil línea entre la vida y la muerte. La vecindad, ahora un recuerdo lejano, había dejado de existir como ellos la conocían. Solo quedaba el mundo exterior, hostil, aterrador y vacío. Sin embargo, el recuerdo de don Ramón, su coraje y su sacrificio, se convirtió en la fuerza que los impulsaba a seguir. Bravo, brabo.
Já volto, senhores.